Entonces, daremos inicio a nuestro tercer e-learning del curso de Fundamentos en Gestión Integral para el periodo 1604. ¿Me confirman, por favor, si observan mi pantalla? Ya se observa, profe Roy, claro que sí. Bueno, gracias, profe Iván. Entonces, bueno, muy buenos días una vez más. Damos inicio a nuestro tercer e-learning del curso Fundamentos en Gestión Integral para el periodo 1604. A continuación, presentamos la agenda a desarrollar en esta actividad. Saludo de bienvenida que hemos dado ya a nuestros estudiantes. La presentación de la red de docente, estrategia e-learning, definición de contabilidad, estados de situación financiera, estado de resultados integrales, definición de costos y gastos, definición de activos, definición de pasivos, definición de patrimonio, todo esto como contextualización y explicación de la tarea 4, fundamentos contables. Entonces, desarrollando nuestra agenda, hacemos la presentación de nuestra red docente, en cabeza o dirigida por la doctora Eunice Esther Robles Cantillo, administradora de empresas, especialista en gestión pública y magíster en administración de organizaciones. A continuación van a observar también el correo institucional, el número de celular y el Skype. Continuamos con la profe Claudia Patricia Tejada Vergara, administradora de empresas, especialista en educación superior a distancia, su correo, número de celular y Skype. Continuamos con la profe Karen Salcedo Mosquera, administradora de empresas, especialista en educación superior a distancia, su correo electrónico, su número de celular y su Skype. El profe Joan Enrique Caballero Olivares, contador público, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en administración de organizaciones, de igual manera su correo, número de celular y Skype. El profesor Gustavo Adolfo Calderón Aroca, quien es administrador de empresas, especialista en gestión pública, su correo, número de celular y Skype. El profesor Waldir Alfredo Negrete, quien es ingeniero industrial y magíster en gerencia de empresas. Ahí encontramos también su correo, número de celular y Skype. Y quien les habla, Roy Antonio Castillo Giraldo, contador público, especialista en revisoría fiscal y contraloría. Ahí observan también mi correo institucional, mi número de celular y mi Skype. Entonces continuamos con la definición de lo que es el e-learning. ¿Cuál es el propósito del e-learning? El e-learning tiene como propósito fortalecer el acompañamiento sincrónico. El acompañamiento sincrónico es el que hacemos en tiempo real, que permite el uso de herramientas digitales y recursos in situ. Normalmente, cuando no estábamos en pandemia, lo hacíamos in situ, lo hacíamos en los centros, pero por el tema de la pandemia, como todos conocen, estas actividades las hemos venido realizando en línea, pero de igual manera son sincrónicas. ¿Qué busca? Promover en el estudiante un proceso integral de aprendizaje, comprensión y articulación con el modelo pedagógico unadista, apoyado en e-learning, y así potenciar sus aprendizajes desde la disciplina, la apropiación de las tecnologías para superar las brechas digitales y fomentar la vida académica mediante la puesta en escena de las interacciones formativas. Entonces vamos a proceder a hacer una contextualización de todo lo que se refiere a contabilidad. Pues estamos desarrollando en esta fase los principios contables. Entonces vamos a ambientarnos en lo que se refiere a contabilidad
para que luego podamos comprender mejor el desarrollo de la actividad. Entonces, dice, definición de contabilidad. La NIF, que son las normas internacionales de información financiera, definen a la contabilidad como una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Luego de ese registro de esas operaciones, produce sistemáticamente y estructuradamente una información financiera que nos va a servir para la toma de decisiones. Esa es una información útil para los administradores, para los proveedores, para los socios y para unos terceros, y en ellos incluimos también al Estado, que es uno de los interesados en la información financiera, en lo que se refiere a la parte tributaria. Entonces mencionamos las NIF. ¿Qué son las NIF? IFRS. Son esas normas internacionales de información financiera, un conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgados por el International Accounting Standard Board, que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. Entonces, normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Reconocemos, registramos, medimos, presentamos e informamos, revelamos esas transacciones que nos llegan a nosotros, que hicimos una compra, que nos llegó una factura. Entonces lo que hacemos es todo ese proceso, ¿verdad? De reconocer una obligación, de medirla, de hacer una presentación, de revelar las transacciones económicas. ¿Para qué? Para luego reflejar todo eso en un estado financiero. Las NIF buscan un punto común, una homologación y consistencia en los temas. Entonces, los países que van asumiendo las NIF, ¿verdad? Porque hay unos que de pronto no quieren adoptar NIF. Entonces, los que sí lo hacen van a tener una presentación muy parecida en todos los lugares del mundo donde se encuentran. Entonces, así nosotros vamos a ver el estado financiero de Colombia, va a ser exactamente igual y con las mismas características al estado financiero que se presenta en Chile, que presentamos en Europa, que presentamos en India, que presentamos en China o en Japón. Estados de situación financiera. Este es uno de los principales estados que antes era conocido como balance general. Es un estado básico que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa. Esa fecha determinada en Colombia es obligatorio presentar esos estados financieros con corte 31 de diciembre. Pero como nosotros necesitamos ir tomando decisiones día a día, no vamos a esperar hasta el 31 de diciembre a ver qué fue lo que pasó en enero. Entonces, normalmente las empresas presentan sus estados financieros a corte del último día del mes, ¿verdad? Está estructurado de la siguiente manera, como lo vemos aquí en la columna de la derecha. Activos, fíjense que es una columna mucho más grande, y en el otro lado tenemos lo que es pasivo. La otra columna se divide en dos, lo que es pasivo arriba y en la parte de abajo patrimonio. Entonces, esa es la forma como está estructurado. Es importante tanto para los accionistas, como se los había mencionado anteriormente, para saber si sus recursos están bien utilizados. Nosotros no vamos a invertir en una empresa para tener pérdidas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir mirando mes a mes el balance a ver cómo se van dando los resultados. Les mencioné también el Estado. Ellos con esto miden si nosotros estamos calculando los impuestos de manera adecuada. Para los acreedores, que son las otras personas que les interesa saber cómo están nuestras finanzas para poder otorgarnos con seguridad un crédito, porque si somos una compañía que estamos mal parados o estamos manejando mal las finanzas o estamos quebrados, como conocemos en el argot común, seguramente yo no le voy a dar crédito a una persona que posiblemente no me lo va a pagar. Y para los gerentes, esto les permite a ellos decidir
la capacidad de endeudamiento de la empresa, cómo se están dando las rotaciones de los inventarios, cómo se dan las cuentas por cobrar, y para tomar otras cantidades de decisiones de cómo invertimos a largo plazo, a corto plazo, y todo esto redunda en toma de decisiones. El otro estado financiero que tenemos es el estado de resultados integrales. Este es un estado financiero básico que muestra el resumen de las operaciones del negocio, enfrenta los ingresos contra los costos y los gastos para determinar el resultado del periodo. Entonces aquí a la derecha tenemos la estructura. Normalmente viene dada así. Nosotros registramos primero nuestros ingresos por ventas, a ellos les restamos los costos operativos, les restamos los gastos administrativos, les restamos la depreciación, les restamos los gastos financieros y vamos a obtener una utilidad antes de impuestos. Restamos a eso el impuesto a renta, que es el que nos corresponde pagarle al Estado, y vamos a obtener la utilidad neta, lo que realmente le queda a la empresa. Continuando con la contextualización, vamos a definir lo que son costos y gastos. Entonces nos dice que el costo es el valor de los recursos entregados o que se deben entregar a un tercero en contraprestación por haber adquirido un producto o haber percibido un servicio. Entonces ese tercero para nosotros es un cliente. La contraprestación es entregarle un bien que él está adquiriendo, que nuestra empresa desarrolla, ¿verdad? O un servicio de transporte, ¿verdad? Un bien pueden ser unos muebles, unos equipos. Entonces, a eso se refiere el costo. Y los gastos nos dice que son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos, o bien como surgimiento de pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto. Bueno, vamos entonces a entender esto. Decremento lo damos como una salida, ¿verdad? Decremento o disminución de los beneficios económicos. ¿Cuáles serían esos beneficios económicos? Las utilidades, los activos de la empresa, los inventarios que se producen a lo largo del periodo contable. ¿En forma de qué? De salidas o disminuciones, ya les mencionaba, valor de los activos, o como surgimiento de pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto. Nosotros tenemos nuestro patrimonio neto, entonces de allí van a haber una serie de salidas o decrementos de beneficios económicos a lo largo del periodo. Entonces a eso se refiere los gastos. Vamos a tratar de entenderlos un poco mejor cuando hacemos la comparación de lo que es un costo con un gasto. El costo nos dice que se capitaliza, mientras que el gasto dice que no se recupera. El costo nos dice que que forma el producto, pero el gasto dice que es administración, ventas y financiamiento. El costo se acumula en un proceso de transformación y el gasto dice que se consume en la empresa y que es independiente a la producción. Ok. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros mejor el costo ya que hemos visto esto? El costo se refleja en el producto terminado. Si nosotros elaboramos muebles, si nosotros elaboramos prendas de vestir, si nosotros elaboramos calzado, si nosotros tenemos un restaurante, entonces servimos un plato, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos identificar el costo allí. Vemos la madera, vemos el cuero, vemos que esa mesa tiene pintura, vemos que utilizaron un pegante que tiene unos tornillos, los zapatos tienen unos accesorios, tienen una suela, que tienen capela. Entonces nosotros podemos identificar todo eso allí. Además de eso, hay algo que nosotros no vemos directamente, pero sabemos que está relacionado intrínsecamente con ese producto que se elaboró, y es que ese producto no se hizo solo. Se utilizaron unas máquinas para hacer unos cortes, y esas máquinas tampoco trabajan solas. Hay un operario
que es el que elabora ese producto, ¿verdad? O es el que manipula la máquina. Entonces, todos esos productos que quedan inmersos o esos elementos que quedan inmersos en nuestro producto terminado son los que nosotros identificamos como coste. ¿Cuáles son los gastos? Dice que el gasto no se recupera, que es administración, venta, financiamiento. Entonces nosotros, para poder producir, tenemos una fábrica y tenemos que tener un director. Entonces, ese gerente, el salario que nosotros le cancelamos a esa persona se determina como un gasto, más no como un costo. Lo mismo del personal de aseo, de lo que es la parte administrativa, así como el gerente financiero, el gerente comercial, el contador, lo que es papelería. Entonces, fíjense que por eso dice que son independientes a la producción, no están ligados directamente con la producción. En la producción nosotros tenemos un gerente de producción, pero fíjense, ese es el que está pendiente de cómo se dan las cosas en la planta. Entonces, ese sí hace parte del costo. Ese sería un costo indirecto de fabricación. Tenemos las materias primas, que son esas materias que inicialmente transformamos, esa tela, esa madera, ¿verdad? Tenemos una mano de obra directa, que son esos operarios que están manipulando ese producto, pero entonces son diferentes a el gerente comercial, al gerente de ventas, al gerente de contabilidad. Entonces, ahí radica la gran diferencia de lo que es un costo y un gasto. Continuando con nuestra contextualización, encontramos la definición de activos. Nos dicen que los activos son los recursos, bienes y propiedades que tiene la empresa de los cuales espera obtener un beneficio económico futuro. La esencia de todo activo es su capacidad para generar beneficios futuros, cualquiera sea su forma, ya sea un activo tangible, intangible, derechos, etc. Un activo requiere que el derecho o la propiedad de la que se espera un beneficio futuro estén controlados por la empresa, es decir, que por sí misma tenga la capacidad de obtener beneficios futuros de este activo. Tal es el caso de los inventarios, propiedades, plantas y equipos. Entonces, características de esos activos: que sean míos o propiedad de la empresa, que yo sea quien los controle, ¿verdad? ¿Para qué los utilizo? Para producir unos bienes y servicios, para generar unos ingresos, para generar riqueza. Entonces, por eso nos dice, la esencia de todo activo es su capacidad para generar beneficios futuros. ¿A qué se refiere aquí los beneficios futuros? A la generación de ingresos, generación de recursos. Dice que cualquiera sea su forma, porque hay unos activos que nosotros los podemos ver, los podemos tocar, hay otros que no los podemos ver, no los podemos tocar, y hay otros activos que son unos derechos que nosotros tenemos de pronto en otras compañías. Entonces, como ejemplos de activos, aquí tenemos vehículos, maquinaria amarilla, equipos de construcción, maquinaria agrícola, maquinaria industrial, generadores eléctricos, centros de cómputo, equipos de comunicación, equipos biomédicos, equipos para hidrocarburos y motores, entre otros. Porque ustedes se pueden dar cuenta que la economía tiene diferentes sectores. Entonces aquí estamos colocando unos ejemplos de activos de algunos de esos sectores. No podríamos de pronto en el momento abarcarlos todos. Asimismo, nos vamos a encontrar con la definición de pasivos y nos dice que el pasivo es una obligación que la empresa tiene con terceros. Esos terceros pueden ser internos o externos, ¿verdad? Obligación que tiene la empresa con terceros. ¿Producto de qué? De acciones u operaciones pasadas. Entonces, ¿cuál es una obligación de esa? Yo fui al banco, solicité un crédito, el banco me dio el crédito, el banco para mí es un tercero y esa fue una acción o una operación pasada. Yo hice ese crédito hace 3 meses, me dieron un periodo de gracia de 1 mes, entonces a partir de ese segundo mes yo comienzo
a cumplir con mi obligación. Entonces, fíjense, de ahí es donde viene operaciones pasadas. El pasivo supone la necesidad de prescindir de recursos económicos para cumplir con el compromiso adquirido. Entonces, yo debo ir cumpliendo con el pago de unas cuotas al banco. Entonces, ahí es donde me dice que el pasivo supone la necesidad de prescindir de esos recursos económicos. Mientras que el activo tiene la capacidad de generar beneficios económicos, el pasivo supone la obligación de transferir beneficios económicos futuros a terceros producto de esos eventos pasados. Entonces, fíjense, cuando yo vendo, yo genero esos beneficios económicos, pero el pasivo supone la obligación, me toca cumplir con una obligación, entonces me toca transferir o prescindir de esos beneficios económicos a unos terceros. Un ejemplo de obligaciones financieras son las deudas con proveedores, los impuestos adeudados, los salarios por pagar a trabajadores. Continuamos con el patrimonio. Las normas internacionales de información financiera lo definen como la parte residual de los activos una vez se han descontado los pasivos. Residual es lo que queda, ¿verdad? Entonces, en realidad, el patrimonio de las empresas no es más que el activo al cual se le descuentan los pasivos. El patrimonio es el valor neto de lo que se tiene luego de deducir las deudas adquiridas. Dice, el socio solo puede recibir transferencias de recursos futuros bajo ciertas condiciones muy especiales, como que se haya generado utilidad y además se haya aprobado su distribución por parte del máximo órgano social. Entonces, miramos qué es eso. Tenemos los activos, restamos los pasivos, eso es lo que realmente nos está quedando. Entonces, cada vez que nosotros presentamos nuestros estados financieros, vamos a tener una utilidad o una pérdida. Si en el periodo no fue bien y hubo utilidades, entonces normalmente hay que transferir una parte de esas utilidades a los socios, porque para eso uno invierte en una sociedad, con el fin de que su dinero les rente, su inversión rente, ¿verdad? Genere riqueza. Entonces, si hubo utilidad, se distribuye una parte de esa utilidad y eso debe estar aprobado por el máximo órgano social, que es la Asamblea General de Accionistas. Entonces, aquí tenemos patrimonio neto, es el activo menos el pasivo, y tenemos aportaciones de socios en el patrimonio y resultados de ejercicios anteriores no distribuidos. Entonces, ya habiendo contextualizado esa parte contable y esos elementos que vamos a requerir o que hacen parte de la tarea 4, que corresponde a introducción a la gestión contable, aquí tenemos la actividad número 1 que dice, en relación a un video que nos están presentando, luego de ser visto, cada estudiante individualmente presenta una definición de contabilidad o información financiera. Miren, acorde a las normas internacionales de información financiera. Entonces, damos la definición de contabilidad de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, explicamos la importancia de la ciencia, explicamos sus características y aplicaciones en el direccionamiento y manejo de una empresa afín a la carrera de estudio. Entonces, muchas veces damos la definición de contabilidad y ya no. Observe bien que nos dice que debemos dar esa definición de contabilidad. Además de eso, explicar la importancia de esa ciencia, sus características y cómo la aplicaría en el direccionamiento y manejo de una empresa afín a su carrera de estudio. Usted estudia radiología y es gerente de la clínica, entonces, ¿cómo la aplicaría en el direccionamiento y manejo de esa clínica? Actividad número 2. Teniendo en cuenta que los estados financieros, según las normas internacionales de información financiera, son, como se los mencioné allá, el estado de situación financiera, antes conocido como balance general, y el estado de resultados integral, antes conocido como estado de pérdidas y ganancias,
también llamado PIG o estado de resultados, nos dice, investigue y presente mediante mapa mental a un concepto de cada uno de los estados financieros. B, sus características. C, importancia. D, usos, utilidades y aplicaciones para el adecuado direccionamiento de la empresa. Aquí nos dejan un link de un video que nos puede ser de gran ayuda. Entonces observe, estado de situación financiera, concepto del estado de situación financiera, características del estado de situación financiera, importancia del estado de situación financiera, uso, utilidades y aplicaciones para el adecuado direccionamiento de una empresa del estado de situación financiera. Tomamos entonces el estado de resultado integral, entonces concepto del estado de resultados integral, características del estado de resultados integral, importancia del estado de resultados integral, usos del estado de resultados integral, utilidades y aplicaciones para el adecuado direccionamiento en una empresa del estado de resultados integral. Entonces muchas veces insistimos en eso, ¿verdad? Porque solamente leemos así en una sola línea, hacemos nada más la definición del estado de situación financiera y luego cuando tenemos la calificación baja, profe, ¿pero qué pasó aquí? Sí, es que tú tenías que colocar el concepto. Sí, ahí está el concepto, efectivamente está. Pero no me hablaste de las características, de las importancias, de los usos y las aplicaciones, y fíjate que esos son, como quien dice, 4 contra 1. La tercera actividad de nuestra tarea 4 dice, teniendo en cuenta el estado de resultados integral, antes conocido como estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, en una tabla presente las diferencias que existen entre un costo y gasto. En la contextualización les mostré ese comparativo de lo que se refiere a costos y gastos. Investiguen, profundicen más, pero creo que ya tienen los fundamentos y las herramientas para desarrollar ese punto de manera adecuada. Nuestra actividad 4 dice, partiendo de la ecuación patrimonial, activos es igual a los pasivos más patrimonio, esa ecuación patrimonial es estándar, esa no la podemos cambiar, ¿verdad? Dice, la cual compone el estado de situación financiera antes conocido como balance. ¿Se acuerdan que yo les mostré la estructura de ese estado? Activo es igual a pasivos más patrimonio. Entonces nos dicen, definan qué es activo, qué es un pasivo y el patrimonio. ¿Para qué son necesarios en una empresa? Y presente 3 ejemplos de cada uno de ellos. Entonces yo tomo mi activo, defino qué es activo, para qué son necesarios los activos en una empresa y doy 3 ejemplos. De igual manera, defino qué es el pasivo, digo para qué es necesario el pasivo en una empresa y presento los 3 ejemplos. Igual hago con el patrimonio, defino qué es el patrimonio, por qué es necesario el patrimonio en una empresa y doy 3 ejemplos de ello. Continuamos con la actividad número 5. Dice, la ecuación patrimonial es el resultado de comparar los recursos o activos que son propiedad de la empresa con las obligaciones internas, patrimonio, y las externas, pasivo. Entonces observamos que hay unas obligaciones, la empresa tiene unas obligaciones con unos terceros y a eso les llaman pasivos. Y las obligaciones con los socios se llaman patrimonio. Perdón, es otro pasivo con internos que son los socios, los que han hecho sus aportes inicialmente. Y el resultado de eso corresponde al patrimonio. Entonces, nos dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Esa es la ecuación patrimonial, esa no cambia. Yo tengo los activos y tengo el patrimonio, yo puedo hallar el pasivo.
Y si tengo el activo y tengo el patrimonio y el pasivo, puedo hallar el patrimonio, ¿verdad? Todo parte de activo igual a pasivo más patrimonio. Entonces nos dice el ejercicio lo siguiente. Que de acuerdo a esa ecuación, nosotros debemos resolver la siguiente situación empresarial. Nos dice, una empresa tiene los siguientes activos. Entonces, fíjense, me describen cuáles son los activos. Me dicen que los activos son caja, que son vehículos, que son inmuebles, que son equipos de cómputo, que son cuenta corriente, valores a depositar, cuentas por cobrar, muebles y maquinarias. Entonces me dicen, estos son los activos. Entonces yo no tengo por qué tomar proveedores o documentos por pagar como activo, porque me están diciendo estos son tus activos y me están dando la cifra del activo. Entonces, si yo sumo todo ese rubro, eso me va a dar un valor X. De igual manera me dice, también tiene los siguientes pasivos y me describe claramente cuáles son esos pasivos. Proveedores, documentos a pagar, deudas otros acreedores y una hipoteca. Entonces me dicen, ¿cuál es el patrimonio neto de la empresa? ¿Qué tengo yo? Tengo el activo, ¿verdad? Y tengo el pasivo. Entonces yo puedo hallar el patrimonio. Patrimonio es igual a activo menos pasivo. ¿Cómo lo resuelvo? Cojo, sumo los activos, sumo los pasivos, resto los pasivos de los activos y obtengo el valor del patrimonio neto de la empresa. Sencillo, ¿verdad? Luego ese mismo punto nos dice, calcule el patrimonio de una empresa cuyo pasivo es de 35.800.000 y sus activos son de 13.725.000, de acuerdo a lo estudiado en la presente unidad. Y nos hace un interrogante, ¿qué pasa si una empresa tiene patrimonio neto negativo según la ley de sociedades de capital? Argumente la respuesta con sus propias palabras. Entonces me dicen que calcule el patrimonio, no conozco el patrimonio, pero conozco el pasivo y conozco el activo. Entonces en este evento, ¿cuál sería? Voy a hallar el patrimonio, tengo los activos 13.725.000 y le voy a restar el pasivo que son 35.800.000. Como pueden observar, yo voy a restar una cantidad mayor a la que está aquí. El activo son 13 millones y el pasivo son 35. Entonces yo voy a restar, miren, a un valor menor le voy a restar un valor mayor. ¿Qué va a pasar? Que esto me va a dar un valor negativo. Entonces de aquí es donde se desprende la pregunta. ¿Qué pasa si una empresa tiene patrimonio neto negativo según la ley de sociedades de capital? Entonces nosotros vamos a realizar el ejercicio, ya les anticipé que esto les va a dar un valor negativo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a definir eso y lo vamos a argumentar con nuestras propias palabras. Tenemos la actividad 6 de la tarea y dice, al ser el gerente de una empresa, ¿cómo utilizaría la combinación de lo aprendido en las 3 unidades del curso Fundamentos en Gestión Integral sobre las generalidades de economía, de administración y contabilidad para aplicarlos en el direccionamiento de una empresa? Explique su respuesta con argumentos y ejemplos prácticos afines a una empresa relacionada a su carrera de estudio en la UNAD. Entonces, usted está estudiando psicología, está estudiando ciencias políticas. ¿Cómo va a aplicar esos fundamentos o esas generalidades de economía, de administración y de contabilidad siendo usted el gerente de la empresa? Entonces, todos los estudiantes, todos los integrantes del grupo deben dar respuesta de manera individual a esta actividad número 6 y para la consolidación del trabajo construyen una tabla como la que están observando y cada uno coloca su definición aquí.
En eso consiste la actividad. Realmente es una actividad bastante sencilla, es de dedicarnos, de sentarnos, de ponerle, de hacer una adecuada lectura del material. De igual manera, ustedes tienen el apoyo permanente de nosotros vía Skype, tenemos un Skype zonal, tenemos unas horas de atención en nuestros Skype personal, revisamos los foros, la mensajería, entonces es que estén muy en contacto con nosotros y seguro que desarrollan un excelente producto. Hacemos unas recomendaciones. Estas respuestas deben ser de su autoría. Algunos estudiantes se habrán dado cuenta que cuando ustedes entregan el producto en el entorno de seguimiento y evaluación, se está aplicando la herramienta del Turnitin y en algunos casos han aparecido coincidencias hasta del 98%, del 70%, del 50%, del 30%. Entonces ustedes saben lo que eso implica, ¿verdad? Eso se llama plagio. Y dentro de nuestro reglamento está claramente descrito, entonces eso acarrearía unas sanciones a ustedes. Entonces lo mejor es que construyamos nosotros mismos nuestros productos, porque si copiamos lo mismo que tiene otra persona, otro compañero, entonces vamos a tener estas dificultades. Vamos a continuar aquí, luego de haber leído y apropiado los referentes teóricos sobre los temas de la unidad 3, es lo que les acabo de decir, los cuales se Tengo una encuentran... pregunta, disculpe, tutor, qué pena. Bueno, más que una pregunta, es una inquietud con respecto a las participaciones. El trabajo es grupal, pero ¿cómo controla uno, verdad? Que el otro compañero, yo soy responsable de mis aportes, pero ¿cómo puedo controlar yo que ¿Quién el me está otro hablando? no se copió de otro trabajo en No, internet? lo que pasa es que si... déjame, ya te respondo la pregunta al Listo, final. gracias. Ok. Entonces, les estaba diciendo que los contenidos y referencias bibliográficas están ubicados en el entorno de aprendizaje, para lo cual no deben copiar textos bajados de internet o tomados de alguna otra fuente sin citarlos, porque si yo no los cito, entonces estoy incurriendo en plagio. Yo tengo la forma de citar esos documentos. Tampoco debo tomar las respuestas que me entregan otros compañeros. Aquí entonces tenemos una bibliografía y muchas gracias. ¿Quién me habló? Perdón, ¿me dices el nombre? Mi nombre es Jennifer Campo. Bueno, entonces, Jennifer, bienvenida a esta actividad. Gracias por tu participación. Entonces, procedo a dar respuesta. Normalmente ella dice que cómo controla ella que otro compañero no coloque su participación. Sencillamente yo, si me encuentro dos participaciones iguales, ¿verdad? Que ya me ocurrió en algún momento, porque cuando nosotros leemos los trabajos, parece cosa de mentira, pero no se nos quedan grabadas las cosas. Y si yo estoy revisando otro trabajo, yo me acuerdo, digo, este trabajo ya yo lo vi. Y efectivamente me regreso y ahí lo encuentro. Y yo sé que no solamente me ocurre a mí. Entonces, listo. Jennifer colocó su aporte el día 13 a las 20 horas. Pero resulta que Juan lo está colocando el día 15 o el día 21 cuando se cierra la actividad a las 23 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a él es al que se le está reflejando el tema del plagio, a él es el que se le está reflejando la coincidencia, no a ti. Hay otros estudiantes que me dicen y que insisten mucho en esto, no, es que no hemos comenzado la actividad porque es que son 5, pero nadie ha participado, pero participa tú, inicia tú con tus aportes. Seguramente si tú inicias con tus aportes, los otros compañeros les puede servir como de motivante. Igual yo les he dicho muchas veces a mis estudiantes, ustedes realizan sus aportes individuales y yo los voy captando, los voy tomando, pero además de eso, y pueden construir un trabajo grupal y entregan un producto final. Y muchas veces, aunque entregaron un trabajo grupal, la calificación no es la misma para todos, porque es que Jennifer hizo sus aportes en la primera semana, hubo otros que los hizo en el intermedio y hubo otro estudiante que lo hizo faltando 1, 2, 3 días. Más sin embargo, de pronto ese tuvo la oportunidad de interactuar con ellos para construir el producto final, pero yo de igual manera no lo valoro
como los que lo realizaron oportunamente. Entonces, bueno, espero esté respondida tu inquietud. Vamos a continuar con una actividad lúdica y al final... Profe, disculpe, tenemos una pregunta en el chat. Una pregunta bueno, que hace Olga Hernández, para que por favor le dé respuesta. Dice, bueno, profe, un ejemplo de activos intangibles, profe. un activo intangible. Usted paga unas licencias por unos derechos que tiene de realizar ciertas cosas o de manejar un programa de contabilidad. Usted paga una licencia por eso. Eso es un activo intangible. Usted lo ve, pero no lo puede tocar. Y usted sabe que si de pronto se copia el programa de manera inadecuada, sin haberlo cancelado, también puede incurrir en sanciones. Eso es un ejemplo de un activo intangible. Listo, muchísimas gracias, profe. Estoy observando a ver que si tenemos más preguntas de parte de nuestros estudiantes y no, efectivamente solicitan que se haya encuesta de satisfacción. Karen, nos informaron que de acuerdo al procedimiento que se desarrolla, solamente hay encuesta de satisfacción en el segundo encuentro B-Learning. En este momento nos encontramos en el tercero, por lo tanto no hay. Se les recuerda a todos los estudiantes, por favor, diligenciar el registro de asistencia. Recuerden y tengan muy en cuenta que este registro de asistencia es la evidencia que queda en el sistema precisamente para otorgar los puntos de bonificación de estos encuentros. Recuerden que ustedes están ganando, aquí hay un gana y gana. Uno, adquieren conocimiento, se despejan dudas e inquietudes sobre el desarrollo de las actividades y aparte de eso les colocan unos puntos de bonificación, por bonificación adicionales en sus calificaciones. Profe, puede continuar, por favor. Profe, Jennifer continúa con la mano levantada. No sé si es que tiene algo pendiente o se le quedó ahí la manito. No, tutor, se me quedó levantada. Qué pena. Ah, bueno, perfecto. No, tranquila. Bueno, entonces damos paso a nuestra actividad lúdica que va a estar a cargo de nuestro compañero Joan Caballero. Profe Joan, adelante. Profe Joan. Profe Joan, puede... Yo dejé de compartir ya. Puede compartir usted su pantalla. Sí, ya. Un segundito, por favor. Me disculpo. Bueno, mientras el profe Joan se alista, no sé si de pronto algún estudiante quiere profundizar en algo, quiere intercambiar en algo, hacer algún aporte. Y como les decía, muchas veces ustedes se preocupan, no, porque es que mis compañeros no han participado. Entonces, participe oportunamente usted. Usted no depende, su aporte individual no depende de ninguno de los otros compañeros del grupo, es individual. Entonces, es que ya, profe, ya tengo el trabajo listo y faltan 3 días y no ha ingresado nadie. Listo, lo autorizo para que entregue de manera individual, porque es que ya los otros no aparecieron. Entonces los otros Profe, ya cada uno responde por lo suyo. De hecho, a mí en la actividad pasada me pasó algo similar. Las únicas intervenciones que habían en el foro eran las mías y los compañeros, una compañera se apareció el último día con todos sus aportes y bueno, yo aproveché, cargué los aportes de ella y los subí en la tarde y como a las 7 de la noche reviso el foro y había un compañero que acababa de subir los aportes que si no lo metía en el trabajo, que él entendía que se le había presentado una dificultad y que solamente hasta ese punto, pero infortunadamente no lo incluye.
muchos días para la actividad y no pude. Perfecto, Jennifer. Son decisiones que toman también dentro del grupo. El grupo es autónomo para la toma de esas decisiones. Y hablando un poquito y recordándoles un poco sobre la dinámica que tenemos en nuestro curso, recuerden, cada estudiante debe compartir en el foro las respuestas a los interrogantes planteados o las actividades planteadas en la guía de actividades. Una vez hagan esto, pueden ir verificando o revisando los aportes de los compañeros para hacer esa realimentación, comentándoles si están de acuerdo o no del aporte desarrollado por el compañero, pero deben justificarlo, siempre deben justificarlo, generar dentro del foro ese debate académico. ¿Para qué? Para poder construir ese trabajo colaborativo o trabajo grupal. Si los estudiantes se reúnen por otros espacios, por otros medios, por favor, evidencienlo en el foro. Pueden ubicarlo comentando o colocando un archivo con los pantallazos o un pantallazo de los encuentros que han tenido por Skype, por WhatsApp o por cualquier otro medio de interacción. ¿Por qué? Porque recuerden que aquellos estudiantes que han tenido la oportunidad de revisar la rúbrica de evaluación en los trabajos colaborativos, por el revisar el aporte del compañero y desarrollar esa realimentación o ese comentario constructivo, tienen una valoración, si no estoy mal, entre 20 y 22 puntos. Entonces, no dejen pasar la oportunidad también de complementar esa información de los compañeros. Entonces, para tener muy en cuenta la dinámica del curso. Ya vamos a presentar la dinámica. Se les recuerda, por favor, el registro de asistencia. Allí lo encuentran en el chat. ¿Ya observan la pantalla? Claro que sí, así. Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, entonces ya aquí se han colocado los nombres de todos los integrantes a esta actividad. Vamos a ir a la ruleta. Allí nos va a aparecer, nos va a seleccionar el nombre de un estudiante y entonces el profe Joan tiene unas preguntas que le hará al estudiante que salga seleccionado aquí. Entonces iniciamos con nuestra actividad, giramos la ruleta. Y el feliz afortunado es Jainer Gutiérrez. Profe Joan, formúlele la pregunta al estudiante. Claro que sí. ¿Te encuentras allí? ¿Puedes Aquí activar? es. Sí, ya estoy descargando acá el archivo con las preguntas, profe. Claro que sí. Jainer, ¿nos confirmas? Activa tu audio, por favor. Jainer parece que se ha asustado. Profe, buscando entre los participantes, no encuentro un estudiante que esté conectado, a menos que tenga otro nombre, pero no aparece conectado. Bueno, entonces vamos a continuar por Vamos a proximidad. volver a rodar la ruleta. Sí es. Perfecto. En esta ocasión el turno es para David Quijano. David.
David, ¿puedes activar tu micrófono? Tampoco lo veo conectado, profe. Tampoco, se han ido desconectando. Bueno, entonces así por proximidad, tomemos a Patricia Ayala. Profe Karen nos confirma, Patricia, si se encuentra. Tampoco la veo conectada. Caramba, ¿qué pasó aquí? Profe, que se nos están asustando los estudiantes. Miren, la actividad es muy sencilla. Las preguntas son relacionadas a la explicación que dio el profe Roy. Vamos, los Y muy invitamos, sencillas, jóvenes. sí, vamos a Tania. motivarte. Tania Fandiño, si se encuentra conectada, estudiante Tania, te invitamos a que actives el micrófono, porfa. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tania, gracias. Hola Tania, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, teniendo en cuenta la clasificación existente para las empresas según su tamaño, ¿cómo consideras que están clasificadas? Tengo entendido que es micro empresa, grande empresa, mediana empresa. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Grandes, medianas y pequeñas. Así es. Felicitaciones, Tania. Acertada la respuesta, jóvenes. Excelente. Giramos la rueda una vez más. Estefanis Martínez. Sí se encuentra conectada mi estudiante Estefanis Martínez. Creo que tiene un inconveniente con el micrófono, pero no le aparece activo. Entonces, ¿Nos confirma? Sí, que nos confirme por el chat. ¿qué nos dice Stephanie? Tiene inconvenientes con el micrófono. Sí, porque no le aparece. Bueno, giramos entonces la ruleta. Angie Bretón. ¿Se encuentra Angie? No la veo conectada, profe. No la ve conectada, profe. Giramos entonces nuestra ruleta. Tania Sierra. Tatiana Sierra. Tatiana, perdón, así es. Tatiana Sierra. Sí se encuentra conectada. Adelante, Tatiana, puedes activar tu micrófono. Tatiana, ¿te encuentras? Una pregunta muy sencilla como para tratar de seguir recordando temas respecto a... Profe, entonces hagamos una dinámica diferente. Coloquemos la pregunta como tal, usted lee la pregunta y el estudiante que tenga el conocimiento, por favor, nos los comparte, ya sea por el chat o habilita el micrófono para hacerla más dinámica. Y así rompemos el hielo con nuestros estudiantes y que ellos se sientan pues un poquito más seguros, ¿les parece? Totalmente de acuerdo. Entonces vamos a colocar las preguntas. Así es, perfecto. Profe Joan, usted puede ir leyendo la pregunta Yo y el emito la estudiante que pregunta. tenga el Claro, conocimiento
Correcto, sí, señor. La- Y el estudiante, entonces todos los estudiantes muy atentos a esas preguntas orientadoras que allí las está colocando el profe y ustedes le van dando respuesta. Así lo hacemos más dinámico, no hay inconveniente con nuestros estudiantes. Fuera miedo, por favor. Perfecto. Así es. Jóvenes, teniendo presente los grupos de cuentas que se están trabajando en la actividad, ¿qué son los activos? ¿Quién se anima a ver? ¿Se anima? A ver, ¿quién se anima? Sí, señor, ¿quién se anima? Edinson coloca que son bienes. A ver, ¿quién más? Pueden tener el micrófono también, piden la palabra. Y El con valor total el valor total de los bienes que posee una persona. Son también los recursos y bienes que posee tanto la empresa o la persona, ¿cierto? Sobre la cual se está girando el texto. Perfecto, Es un jóvenes. bien que se puede ser redimido en la utilidad de la empresa. Así es, así es. Los activos pasan a constituir un recurso, un bien, una propiedad que tiene la empresa, ¿verdad? De los cuales se espera obtener un beneficio económico futuro, jóvenes. Ténganlo siempre presente. Está denominado, puede ser tangible, puede ser intangible, lo decíamos ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, el inventario. El inventario de una empresa se considera su mayor activo, porque por medio de él logra obtener una ganancia, una utilidad para desarrollar su actividad. Muy bien, jóvenes. Vamos con otra preguntita por acá. ¿Cuál es la ecuación patrimonial, jóvenes? ¿Cómo está constituida? ¿Cómo está conformada? Yomaira levantó la mano. Hola, buenas tardes. Ok. Buenas tardes, adelante. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cuál es la ecuación Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? La ecuación patrimonial, Omaira, ¿cuál es? ¿Cómo está representada? La fórmula, por favor. La ecuación patrimonial. Así A la es. 1, a las 2 Ingreso menos gastos igual beneficio neto, ¿no? y a las 3. No, Mayra. Hola. Profe, la Cuéntale a ecuación Yomaira cómo es. patrimonial es Bueno, Estela, patrimonio igual activo menos pasivo. pero la ecuación principal, Estela, Hola. Activo menos pasivo, profe. activo es igual. Pasivo más patrimonio. Son Esa es. activos más. Excelente, Eri. Ya Eri nos lo ha dicho. Efectivamente, yo se las mostré en más de una oportunidad. Ecuación patrimonial. Pasivo más patrimonio, profe, no es esa. Activos, la sumatoria de mis activos debe ser igual a mi A pasivo. pasivo más patrimonio. Así es. Y el pasivo es igual a activo menos patrimonio. Si de allí podemos reemplazar y obtener el pasivo y el patrimonio. Continuamos, profe Iván. Claro que sí. Teniendo presente nuestros estados financieros que hemos tratado en esta unidad, ¿verdad? Estamos hablando del balance general que hoy día se denomina estado de situación financiera. ¿Qué grupo de cuentas forman parte de este estado? Activos, pasivos y patrimonio. Correcto, Edinson. Acertada tu respuesta, así es. En este balance o en este estado tenemos la oportunidad de visualizar las cuentas de activo, pasivo y patrimonio con las que en un momento determinado específicamente
puede contar una empresa. Y es la oportunidad para tomar decisiones respecto a las cifras que acá se emitan en bancos, en caja. De allí surgen análisis financieros teniendo presente el movimiento de cada una de estas cuentas, jóvenes, para que tengan presente la importancia de las cuentas en la empresa, cómo nos permite organizar, cómo nos permite visualizar la información para la toma de decisiones que como gerentes, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad de visualizar siempre. Muy bien la respuesta, jóvenes. Continuamos con otra pregunta. Refiriéndonos al estado de resultado integral o al estado de pérdidas y ganancias, ¿qué tipo de cuentas encontramos en este estado financiero? Costo y gasto. ¿Quién más dice algo más? Es cierto, costos, gastos, Windys, pero te hace falta algo más. ¿Quién se anima? La principal, Windy. La principal, lo que más nos interesa, jóvenes. Ganancias. El hecho que me genera a mí una venta, ¿qué es? ¿Qué es para la empresa las ventas? Ingresos. Eso, Eliana, correcto. En este estado financiero vamos a tener en cuenta las principales características de los ingresos, costos y gastos que vamos a tratar en la empresa. Aquí, por medio de este estado financiero, tenemos la oportunidad de analizar los ingresos. Podemos tomar decisiones respecto al gasto. ¿Qué pasa con mi costo de venta? ¿Por qué estoy comprando tan caro? ¿Por qué estoy comprando, verdad? ¿Por qué estoy gastando determinada cifra en este rubro? ¿Qué pasa con mi nómina? Toda esta información la podemos interpretar analizando este estado financiero, jóvenes. Muy bien, muy bien. Continuamos con otra pregunta. ¿Qué representan para la empresa los pasivos? Las obligaciones que deben pagar. Todo aquello que debe pagar, de tener presente. Ok. ¿Quién más dice algo? Obligaciones que tiene la empresa con terceros, ya sean a nivel externo o a nivel interno. Los gastos. No. Los pasivos no ¿Me tienen permite la nada que ver palabra, con los gastos. Los pasivos son sobre totalmente las a obligaciones? los gastos. Las deudas y obligaciones económicas Eso, que tiene la así es. empresa. Exactamente. Esa es la definición, jóvenes. Los pasivos son los compromisos que tiene la empresa para con terceros, con productos de acciones u operaciones pasadas, cosas ejecutadas, mediante las cuales ya se recibió un beneficio. ¿Ya? Por ejemplo, si la empresa incurre en un préstamo, pues se dispone de ese recurso para cumplir compromisos, ¿cierto? Pero nos queda el compromiso del pago, nos queda la deuda. Eso es un pasivo para la empresa. Ok, ¿y quién me da razones de qué es el patrimonio? Los bienes que posee la empresa. El patrimonio termina siendo la parte residual del activo una vez se descuenta el pasivo o se pagan los gastos u obligaciones que tiene la empresa con esos terceros. Perfecto, Eric. Muy centrado en tu respuesta. Esa es la definición del patrimonio. Así es. ¿Y quién me da razones de los costos? A ver.
¿Cuál Costo consideran tiene que ustedes? ver con todo lo que se tiene que asumir para la producción del bien, servicio o pues para el terminado final de un producto, todo lo que interviene, la mano de obra, la materia prima. Ok, perfecto, Edinson. Edinson, ¿y cuál consideras tú que es la gran diferencia entre el costo y el gasto? El valor de los recursos entregados. El costo tiene que ver con el terminado final y los gastos con lo que tiene que ver con la distribución, ponerlo a disposición del usuario final. O sea, no tiene que ver en lo absoluto con la producción del bien o servicio. Ok. ¿Y tú consideras que el gasto lo podemos recuperar? Solo se recupera el costo. Perfecto. Esa es la principal diferencia, jóvenes, entre un costo y un gasto. Eso lo hace diferente. Siempre que yo invierto en un costo, incurro en un costo, lo hago con la intención de recuperarlo una vez accedo a la venta del bien o servicio que estoy produciendo, que estoy cambiando, ¿verdad? Yo compro una madera, compro una pintura, me dedico a vender camas. La compra de esa madera es un costo para mí, pero cuando vendo la cama recupero esa parte del costo en la que invertí para poder acceder a la transformación del bien o servicio. Así de sencillo es, jóvenes. Esa es la principal diferencia. Mientras que el gasto, no. Yo le pago los honorarios al contador y esa platica la gasté, pues no tengo cómo recuperarla. Debo producir, debo seguir vendiendo para poderla recuperar, para poder reinvertir, para poder tener cómo incurrir en ese gasto. Ya ustedes saben que algunos son fijos, algunos son variables, pero la principal diferencia es esa, jóvenes. Ok. Teniendo en cuenta la clasificación de las cuentas, ¿ustedes cómo consideran que es su naturaleza? A ver, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Quién se anima a ver? Me repite la pregunta, tutor. ¿Cómo se clasifican las cuentas según la naturaleza? ¿Cómo las puedo usar? ¿Verdad? Siempre en una transacción para que haya un equilibrio contable debe haber una afectación del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Cómo se llaman esos lados? En la contabilidad se llaman el debe y el haber. Si no estoy mal. Exactamente, así de sencillo, Eric. Eso es. El débito y el crédito. Para que haya un principio contable de igualdad. Siempre que yo acredito una cuenta, debo debitar otra para que haya el equilibrio y no quede desproporcionada la balanza, jóvenes. Porque debo incurrir en una igualdad. Si yo saco una plata de caja para consignarla en banco, ¿verdad? Estoy saliendo de un activo, pero estoy incrementando otro activo. Allí yo tengo un equilibrio contable y me da la oportunidad de tener sumas iguales en ambos lados. Y debe ser ese el principio para poder tener el equilibrio en las transacciones contables, jóvenes. Vamos con una pregunta. Me dice, profe Roy, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, compañero, podemos formular unas 2 preguntas más. Ok, perfecto.
Listo. ¿Cómo definen ustedes las cooperativas? Teniendo presente la actividad en la que estamos incluidos. Una entidad que desarrolla una actividad económica formada por unos miembros sin ánimo de lucro y con todos un fin de beneficio general. Muy bien, eso. ¿Quién más se anima a otra definición? Yo, profe, Adelante, Yomaira. pues la cooperativa es una empresa de producción, pues la cual donde se puede obtener también el consumo y créditos, y hay participación libre y también puede ser democrática. Pues está conformada por personas que persiguen un objeto en común. Gracias. Excelente, excelente, Yomaira. ¿Quién más se anima a otra definición? Es una asociación autónoma formada por personas que lo hacen voluntariamente. Muy buen, Windis. ¿Quién más dijo otra definición? Hola, buenas tardes. Sí. Para mí una cooperativa es una organización, digamos, que pertenecen o que incluyen varias personas, y una de sus ideas principales es como de ayudarse mutuamente, pues de tener como especie una, válgame la redundancia, cooperación entre todos sin ánimo de lucro. Gracias. Perfecto, perfecto, Eva, así es. Entre todos sacan adelante un fin común que termina siendo comunitario, ¿verdad? Esa Sí, es señor. la gran definición, correcto. Bueno, profe Roy, cualquier otro comentario, alguno de los compañeros que quiera ampliar algo al respecto, es todo suyo el micrófono. O alguna inquietud de nuestros estudiantes, cedemos la palabra a nuestra directora, doctora Unice, para que entonces, si no hay ninguna duda de parte de nuestros estudiantes, proceda a hacer el cierre de la actividad. Doctora Unice. Sí, señor. Gracias, profe Roy. Gracias al profe Joan por la participación. De igual manera a la profe Karen, a la profe Claudia, al profe Waldir, al profe Gustavo, que son los docentes del curso Fundamentos en Gestión Integral de la Zona Caribe. Recordarles que tienen un excelente equipo de docentes que está precisamente presto y dispuesto a aclarar dudas e inquietudes. Tenemos el chat zonal por Skype. Muchos de ustedes ya pertenecen al grupo. Les voy a compartir para que por favor se vinculen, estén con nosotros. Vamos a ver. Se los voy a compartir al Skype, al chat, disculpen, para aquellos estudiantes que no pertenecen al grupo. En este grupo hay atención de los días lunes a viernes, en las horas de la mañana y en las horas de la tarde. Diversos docentes estamos conectados precisamente para aclarar dudas e inquietudes en cuanto al desarrollo de las actividades. También tengan muy en cuenta las invitaciones que les hacen sus docentes a participar en las web conference, a participar en los CIPAS, para poder interactuar en ese tiempo real, como nos comentaba el profe Roy inicialmente, con esa sincronía, o sea, en tiempo real. El poder interactuar con ustedes para nosotros es un placer. Entonces, si no hay más preguntas de parte de nuestros estudiantes, les deseamos un excelente fin de semana, con todo el apoyo de la red docente del curso Fundamentos en Gestión Integral,
Y ya saben, prestos y dispuestos a aclarar dudas e inquietudes por nuestros diferentes espacios de interacción. Gracias al profe Roy, al profe Joan y al resto docentes de la red por el acompañamiento y por estar aquí aclarando esas dudas y explicando las diferentes temáticas de la actividad tarea 4, Fundamentos Contables. Que tengan un feliz resto de semana. Muchísimas gracias, profe. Igualmente para usted. Muchas gracias. Ok, gracias jóvenes. Feliz fin de semana, compañeros. Gracias a todos los tutores, muy buena explicación. Feliz tarde para todos.